Hola de nuevo, estamos en un programa más de La Piquera. En esta ocasión nos encontramos en el Jardín Lancaster, en Paraíso de Cartago, con su señor director, el doctor Adam Carremans. Y estamos aquí por una razón muy especial. El 11 de marzo de este año, don Adam dio una conferencia inaugural en la 8ª promoción de la maestría en apicultura. Y tocó un tema muy interesante que es la evolución y biología reproductiva de orquídeas tropicales y su misterioso mundo y relación con las abejas. Principalmente en esa última parte es por la que estamos aquí. En realidad les quiero decir que estoy totalmente sorprendido de lo que he podido aprender en tan poco tiempo en este bello lugar, a los que por supuesto invito a visitar porque es espectacular todo lo que hay aquí y todo lo que pueden apreciar. Lo voy a dejar hablar porque no quiero interrumpirlo, todo el conocimiento que me ha transmitido de todo lo que significan las orquídeas, sus estrategias de polinización, los olores, las formas, los insectos que llegan y nuestro invitado principal que son las abejas. Entonces, totalmente agradecido con usted y le agradezco mucho que nos pueda contar el fascinante mundo de las abejas en relación con las orquídeas sin dejar de lado los otros polinizadores que vimos. Claro que sí. Muchísimas gracias por esta visita y por la invitación para hablar sobre este tema que es realmente fascinante. Sí. Como usted ya lo dijo, a veces olvidamos que lógicamente hay muchísimos tipos de polinizadores diferentes, pero una de las cosas tal vez más claves es el hecho que las flores son tan abundantes y tan comunes en nuestra vida, en nuestro quehacer diario, que se nos olvida por qué realmente son atractivas para nosotros. Ellas no tienen la función de atraer al ser humano, tienen otra función en la biología y en el ecosistema. Y esa pregunta de por qué una flor es así, por qué tiene esos colores, por qué tiene esa forma, por qué tiene ese aroma, eso es justamente lo que estamos tratando de estudiar aquí con las orquídeas. En este caso, pues nosotros somos expertos en orquídeas, sí, y tratamos de responder cómo se relaciona la evolución de las orquídeas, la adaptación de sus formas, tamaños y colores a su estrategia de reproducirse. Esa es la función última de las flores, reproducción. Había un comentario que me había hecho el máster Luis Sánchez de las abejas metálicas en las orquídeas. Y quería que nos hablaras un poquito de cuáles son las abejas que visitan las orquídeas, el tamaño, qué características tienen, la polinización, eso es en función de las abejas, en relación con las orquídeas. Claro, las abejas son uno de los grupos de polinizadores, ajá, de orquídeas más famosos y mejor conocidos que hay en el mundo. Se dice que cerca de más del 50% de las orquídeas que hay en el mundo son polinizadas por abejas, aunque hay muchas que también son polinizadas por moscas y esto hay que estudiarlo más a fondo. Sí, sí. Pero las abejas son animales que tienen un cariño especial, ¿verdad? Que la gente le presta un cariño especial y son responsables de la polinización de muchas de las orquídeas más grandes y más icónicas y más bonitas que tenemos en el país. Las abejas metálicas en específico son aquellas abejas, de hecho se les dice comúnmente abejas de las orquídeas. Son un grupo de abejas que solo hay en el neotrópico, o sea, solo en el trópico americano existen, y polinizan un gran número de orquídeas de flores grandes, vistosas y muy aromáticas. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque los machos de las abejas euglosinas recolectan fragancias, necesitan recolectar fragancias, ellas van por el bosque buscando estas fragancias, buscando fuentes para los químicos que ellas necesitan, y estos químicos los utilizan en sus rituales de cortejo. Entonces las flores de las orquídeas, que son adaptadas a la polinización por machos de abejas euglosinas, producen estas fragancias y entonces son una fuente de estos químicos para las abejas. Entonces durante el proceso de recolección de estas fragancias, que los machos polinizan estas orquídeas, y polinizan varias orquídeas muy icónicas, incluyendo los toritos, que son tan aromáticos y tan bellos.
y varias otras como la vainilla y otras. Ahí estaba captando el aroma de uno, pero también nos enseñaste la forma, la forma, ¿verdad?, de otras orquídeas y cómo yo no puedo explicar lo que tiene adentro para hacer la estrategia de atracción. Claro, la forma de la flor es clave. Entonces, la orquídea tiene dos elementos importantes. Primero, una atracción inicial, que es con el aroma, y así las abejas llegan a las flores, así las encuentran en el bosque, ¿verdad?, con estos aromas. Y luego necesita la orquídea hacer que, ahora que ha llegado la abeja a visitarla, que remueva el polen y que vaya a depositarlo, colocarlo en otra flor. Sí. Entonces, ese dónde colocar y cómo colocar el polen en una abeja es lo que se hace a través de una forma particular de la flor y de características específicas. Entonces hay algunas que sencillamente la abeja debe tocar la flor frontalmente, ¿verdad? La inspecciona de frente y se le pega el polen en la cabeza o en la antena. Pero hay otras que tienen unas formas increíbles, sumamente complejas, que lo que buscan es que la abeja durante el proceso de recolección se caiga, pase por un tobogán y remueva con la espalda el polen. Otras que, digamos, hacen que la abeja quede atrapada dentro de un saco y para poder salir de ese saco debe pasar por donde está el polen. Entonces hay una serie de estrategias, cada una de ellas ha evolucionado, ¿verdad?, dentro de su forma floral, estrategias para la colocación del polen en un organismo específico. Y vieron que había una donde podríamos decir que caía la abeja o el insecto que iba a polinizar y la misma planta solo le daba una opción de salida o dos opciones, los que tenía a los lados, ¿verdad?, para obligarla a tratar de lograr la polinización, ¿verdad? Eso es interesantísimo, la evolución de esa orquídea para esos efectos, Adam. Exactamente, sí, eso es una estrategia que podemos ver en los zapatitos. El zapatito como tal, esa forma de saco que tiene esa estructura, es para atrapar al polinizador. Ajá. Y efectivamente el zapatito tiene dos ventanas por las cuales solamente por ahí puede salir el insecto. Y a la hora de salir por esas ventanas, fuerza el insecto, fuerza el polen y se lo trae cuando sale. Sí, aquí en el Lancaster hay cualquier cantidad de opciones para que ustedes puedan ver diferentes formas de polinización. Vimos flores para mariposas, para colibríes, para moscas, para abejas. Hay cualquier cantidad de opciones, ¿verdad? Así es, las flores están adaptadas cada una de ellas a diferentes grupos de organismos. Los más comunes, ya lo hemos dicho, son las abejas, las avispas y las moscas, pero hay algunas que son polinizadas por colibríes, hay algunas incluso que son polinizadas por grillos. Claro, son casos excepcionales, pero también hay polinización por grillos y otros grupos de insectos. Vimos también una que me llamó mucho la atención porque yo la tengo en mi casa y no la apreciaba como la voy a empezar a apreciar a partir de este momento, porque se llama Epidendrum, ¿correcto? Correcto. Y Adam me explicó que ellas son polinizadas por polillas. Contémosles un poquito los Epidendrum, Adam. Claro que sí, los Epidendrum por lo general tienen flores verdosas o blanquecinas y estas flores justamente son polinizadas por polillas en las noches. Se vuelven muchas de ellas muy aromáticas, pero tiene que caer la noche para que empiece a oler la flor, y eso es algo muy particular de los Epidendrum. Hay algunos de flores brillantes que son polinizados por mariposas diurnas, pero la gran mayoría tienen estos colores verdoso blanquecinos y son polinizados por polillas que vienen a consumir el néctar que tienen las flores en un tubo largo. Cometí el error de no pedirle permiso a Adam para traerme una orquídea que está ahí, que es la que me dijiste, aquella que está allá del aroma delicioso. Anguloa. 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 Si tienen la oportunidad de
percibir el aroma de esa orquídea anguloa, háganlo. Es estar en presencia, para mí, de uno de los mejores perfumes que he podido oler. Entonces, al igual que el anguloa, a la derecha había otra que era... Le dicen conchita. Conchita, que también es muy aromática. Lo que quiero decirles con esto es que, al igual que me pasó a mí, yo pienso que es muy importante que tratemos de ver la belleza de la orquídea, no solo en función de su flor, sino también de su aroma, de sus características. Hay unas miniaturas impresionantes que también son polinizadas, que fue parte de lo que Adam nos enseñó el día de hoy. Entonces, la orquídea, la belleza de una orquídea no está solo en la flor. Y esa belleza hoy la logro percibir de otras formas gracias a los consejos y sabiduría que nos pudo transmitir Adam. Entonces, la invitación que les hago es: tratemos de percibir una orquídea de una manera diferente, viendo el olor, su aroma, la forma, los colores, el tamaño, todas esas situaciones que ustedes pueden imaginarse, y que Adam, tal vez ya en último mensaje para cerrar el video de hoy, un consejo para, tal vez desde tu óptica ya de doctor, de profesional en esto, que nos digas algo más de lo que podemos decir de las orquídeas, y por supuesto invitarlos a todos ellos a que vengan a conocer esta maravilla, ¿verdad? Por supuesto. Tal vez para un mensaje que todos debemos recordar es nuevamente que las flores tienen una razón de ser. Sí. Y lo que nosotros también deberíamos hacer, además de apreciar su belleza, es pensar: ¿y por qué es así? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que estará haciendo? ¿Cómo interactúa esta flor con el resto del ambiente que hay a su alrededor? ¿Cómo interactúan los insectos con ella cuando la visitan? Y tal vez entonces pensar un poco más allá de nada más si es grande, pequeña o muy colorida, sino cuál es la razón de eso. Y además de eso, como ya usted lo dijo, es importante: salgan a verlas, a olerlas, a ponerles atención, a ver qué les llega en su casa. Las que son nativas de Costa Rica, muchos tenemos orquídeas en Costa Rica, en nuestros jardines, nuestras abuelas. Vayan a olerlas, vayan a verlas, vayan a ver qué les llega. ¿Por qué? Imagínense que de todas las orquídeas que hay en el mundo, solo se conoce el polinizador de más o menos 10%. Eso quiere decir, 1 de cada 10 de las orquídeas que hay se sabe quién la poliniza, del resto no se sabe. Entonces hay muchísimo que se puede hacer todavía. Nada más hay que ir a ver. ¿Qué montón de trabajo tiene? 90% sin saber, imagínese usted. Todavía estamos con 90% para hacer. Bueno, se pensiona y aquí todavía está estudiando eso. Así es. Agradecerte mucho toda la explicación que nos dio, y poder hacer que transmitieras a la gente tu parte de tu conocimiento. Y vamos a seguir en La Piquera con este tipo de programas para todos ustedes, porque son muy importantes. Las abejas son polinizadores, hay otros insectos polinizadores, y hoy vimos la relación abejas-orquídeas. Más adelante continuaremos con el tema. Muchas gracias.